Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 25, el podcast de la agrupación cultural Barco de Papel. Les habla, como siempre, el narrador manchego, junto a nuestro querido y antediluviano compañero. O sea, no te equivoques, pero no había para qué decirlo. Bueno, Matusalén no. Narrador Abaddon y nuestra invitada. La verdad es que decidimos secuestrarla. Está permanente aquí. Pero, ya no puede irse. claro, Ayuda, esto no es un meme. Pero iba a ser invitada como por 3 capítulos, así que igual vamos a estar como 3 o 4 capítulos hablando cosas de la Nami. Cosas que Nami sabe. Va a aparecer capítulos de Nami habla cosas y nosotros preguntamos. Me encanta. Me Me encanta el concepto. Amo el protagonismo. Pero eso. Hoy día vamos a hablar de... Ay, me cuesta... No le pusimos nombre al tema. Le dijimos de lo que íbamos a hablar, pero no le pusimos el nombre. Somos sumamente profesionales. Pero dejamos pendiente el tema Rayuela y... Básicamente narración lúdica, ¿o no? Narración lúdica, claro. Bueno, de hecho, Rayuela es claramente el libro por autonomía eso, pero hay todo un género que salió con Dungeons and Dragons, o sea, no sé si salió con Dungeons and Dragons, pero que explotó mucho Dungeons and Dragons, de libros interactivos, ¿cierto? Sí. Se ha visto harto en los libros infantiles incluso, ¿cierto? El asunto de transformar el libro en un juguete. Así que ahí en realidad hay hartas cosas interesantes que hablar. El tema del libro como juguete ya está como para el año 1800 y tanto. Sí. No, lo sigo como tema aparte. No, sí, lo que yo creo que tiene que haber comenzado, ahí no me documenté porque en realidad se me ocurrió recién, pero en lo que sí, por lo menos fuertemente, se comenzó a dar mucho con Dungeons and Dragons, el tema de los libros de si Sí, vas a este lado para acá y para allá. Mira, tengo que agregarle el dado, porque hay que usar un dado para jugarlo. Si no empezó a Dungeons Dragons. Pues, Como veintitantas novelas las de Dungeons. No sé si es solo de dragones, pero esas son las que yo más conozco. no sé, pero hay caleta. Mira, ¿sabes qué? Una vez vi una youtuber de esta literaria que le gustaban mucho creo que eran las de Dragonlance, y las de Dragonlance sola eran 20 y tantas, y te comentaba cuáles eran buenas y cuáles eran malas, y las habían leído todas, y yo fue como, Dios mío, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué te habías César, ¿tú que sabes más del libro interactivo de Dungeons and Dragons? ¿Sabes en qué año se...? No, pero lo bonito del formato digital es que lo puedo buscar mientras tú nos explicas. Sí, en todo caso, era solamente para tener una referencia, porque voy a asumir que salió después de Rayuela. Creo que Rayuela salió antes que Dungeons Dragons. Sí, Rayuela salió en 63 y no creo que Dungeons and Dragons haya sacado un libro interactivo en 63. No, sí, Dungeons salió el 78. No, espera. ¿Cómo se me olvidó el año? Tiene muchísimo. Pero finales de los 70, principios de los 80. Ya, mira, para poder entender más o menos el contexto de Rayuela, hay que entender primero que Cortázar comienza a escribir ese libro cuando... espérame, que... maldito computador. Cortázar comienza a escribir ese libro cuando llega a París. Se demoró una buena cantidad de años en escribirlo, y lo lanzó básicamente como para Europa. Era como un libro que iba a romper con la narrativa en Europa, y le fue muy mal. Le fue muy, muy mal en Europa. Ya no vendió casi nada en Francia,
menos decir en el resto de Europa. Y Cortázar dijo, bueno, este es mi relación con la novela, hasta aquí llegamos, yo voy a seguir con lo mío que son los cuentos. Y lo llama su publicista y le dice que tiene que viajar de vuelta a Argentina y empezar a hacer entrevistas porque Rayuela fue un exitazo en Latinoamérica, que se estaba vendiendo como pan caliente. Y Cortázar quedó así como, ¿what? El libro se hizo famoso en Latinoamérica primero y de ahí lo retoma de nuevo en los países europeos y Estados Unidos y todo, dicen, oye sí, en realidad es bueno, porque la verdad es que a Cortázar lo habían hecho pero trizas en la crítica con Rayuela, porque consideraban que la forma en la que estaba presentado el libro, sobre todo con una página de instrucciones y todas esas cosas, era una falta de respeto a la narrativa. Donde el narrador se supone que es un dios. El escritor es un dios. Entonces, pero Cortázar nunca tuvo esa concepción del narrador. Él siempre sentía que él había sido afectado por los autores que había leído, y él sentía que él también era parte de los libros que había leído y él quería en el fondo hacer eso más explícito. Claro. Entonces, incluso en el mismo Rayuela teoriza sobre estos dos tipos de lectores, ¿cierto? Que es el lector macho y el lector hembra. Que por cierto, Cortázar después se disculpó por haber llamado al lector pasivo el lector hembra, porque dijo que se había encontrado con algún par de amigas escritoras e intelectuales que lo insultaron muy educadamente por su comentario machista, bueno. Y él dijo, sí, en realidad súper malo el término, pero se refería en el fondo al lector pasivo. Ojo que en ese sentido, eso se nota en las clases de él, él es bastante progresista, pero vivió en el mundo que vivió, entonces... Fue una utilización desafortunada de una palabra. Claro, sí, y se dio cuenta y pidió las disculpas. Sí, pero él era una persona muy respetuosa. Obviamente sí. La deconstrucción de ese tiempo no tenía las mismas formas de la deconstrucción. No, son los 60. Pero claro. Pero, sí, bueno, mira, igual hay otro tema interesante que menciona incluso el mismo Cortázar, que va en el tema de la primera página, ¿cierto? Esa primera página del libro, ¿cierto? Que dice, este libro es un libro, pero en el fondo son muchos libros, aunque esencialmente son dos libros, ¿cierto? Y hay esencialmente dos formas de leer el libro, donde tú puedes leer el libro en el orden que corresponde y llegas hasta un cierto capítulo, y la historia se acaba ahí. Y sigue el libro, pero tú puedes sencillamente terminar ahí, cerrar el libro y te quedas con la historia esencial. O puedes seguir una lista de capítulos que él te da, y que de hecho cuando tú terminas un capítulo, llegas al final del capítulo y dice, para seguir con la historia, anda a la página tanto. Y vas a la página y puedes seguir el orden de capítulos que te da Cortázar. Entonces, lo otro interesante ahí es que también hay reglas. Así como en el rol hay reglas. De hecho, en una de esas, sin Rayuela, esos libros de actividades de Dungeons and Dragons no hubiesen existido también. Es que no existían. El primero, por si acaso, lo busco. Es que no existían. Es tan sencillo como eso. La forma en la que Cortázar hizo... perdón, me faltó un dato súper importante de por qué Cortázar hizo el libro como lo hizo. Esta segunda forma de leer el libro, que es una forma mucho más profunda y que está escrito de forma desordenada, es exactamente el orden en el que Cortázar escribió el libro. Ese fue el orden en el que lo escribió, ese es el orden en el que se demoró tantos años en escribir, porque se ponía a hablar de la historia, pero después se ponía a pensar en conceptos literarios y trataba de explicarlos, y los escribía ahí mismo, y después los trató de ordenar de forma cronológica y dijo, no, la forma cronológica no abarca la profundidad de lo que yo quería presentar con este libro. Y por eso entregó las dos formas de hacerlo. O sea, que la ensalada que se tiene que haber armado es más o menos grande, porque él mismo mencionaba que, oye, esto parece que fuera una disertación, que estuviera todo pauteado, porque sacamos un dato y saca el otro, pero juramos que es improvisación. No nos crean, nunca tenemos nada pauteado.
Sí, ¿no? en los primeros Que dos gracias a capítulos. Dios que este En el capítulo nivel antes número de uno. como 5 minutos antes de Sí, empezar. somos tan buenos para divagar que en realidad era una pérdida de tiempo hacerlo de otra forma. Pero el asunto es que a él lo marcó mucho la revolución cubana. Eh, Sí, y el ir a Cuba el 61. Y ahí estaba en proceso de escritura de Rayuela. Y dice que el ir a Cuba y conocer el asunto le revolucionó la forma de escribir y Rayuela tomó otro rumbo de inmediato también. Entonces, sí. aparte de la ensalada que tú escribes, se le armó esa otra ensalada y yo no sé cómo termina ese libro. Yo no habría tenido la paciencia. Mira, piensa que Cortázar igual escribió ese libro cuando tenía estaban como en sus 50. Mm. Y Cortázar previamente a eso jamás había hablado de política, jamás. En toda su carrera, en los libros, tú lees libros, nunca habla de política, excepto con Rayuela. ¿Cachai? Y, y ¿cachai que Ahí no fue fue cuando pasó. solamente perdón, no fue algo que solamente afectó a Cortázar, afectó a todos los escritores del boom sin excepción. Durante mientras escribía Rayuela, él pasó a la etapa histórica, que es la tercera gran etapa que él mismo describe de los caminos del escritor, que es en la que reflejas que eres escritor latinoamericano, en la que reflejas to- todo lo que tenés dentro, Claro, tu bagaje histórico, que eres capaz de transmitirlo incluso sin hablar de esos temas de manera directa. claro, exactamente. Entonces, hay otro tema aquí que es importante mencionar. Cortázar dijo en una entrevista que Rayuela no fue el libro que él hizo con esta temática. ¿Ya? O sea, él fue la novela que hizo, pero él practicó lo que quería hacer con Rayuela cuando escribió un cuento que se llama El Perseguidor, que yo lo recomiendo mucho. ¿Ya? Y fue porque murió uno de sus autores de jazz favoritos y él creó un personaje basado en ese personaje de jazz y el personaje en el fondo es consciente de o sea, de su propia existencia y como toda eh, una discusión con el autor respecto a la consideración del tiempo y bla, bla, bla. De verdad que es un cuento como igual súper denso, pero ahí fue como la primera experimentación que hizo Cortázar con ese tipo de narrativa y que dijo, sí, esto funciona y de hecho no hay otra forma de hacer narrativa. Y ahí fue cuando Cortázar se dio cuenta de que en el fondo no hay ningún libro que no termine cuando el lector lo lee, sino que le dio más agencia al lector para poder moverse. Me gusta porque esta invitación de Cortázar a leer el libro de más de una forma es básicamente lo mismo que ocurrió después con las películas de Star Wars, que la gente se inventa sus propios órdenes para seguir que el orden machete, el orden aquí, con Cortázar pasa lo mismo. Y ojo que él mismo dice que era un poco su intención, Sí, que se les ocurrieron otras formas de contar la historia. sí, de hecho. Y bueno, a partir de Cortázar después se empieza a llenar de narrativa similar que se empieza a imitar en Latinoamérica y en todo el mundo. Sí, bueno, Em, antes y de ahí entramos de nuevo al libro de Dungeons and Dragons, etcétera, etcétera. antes de que la gente crea que en Barco de Papel somos un fan club de Cortázar, porque hemos hablado mucho de él, es básicamente porque es el más grande exponente, y que más encima lo tenemos acá, lo tuvimos acá cerca, digamos, comillas porque pasó mucho tiempo en Francia, pero bla. De lo que es lo lúdico en la literatura, de los precedentes. Entonces es imposible no detenerse en la figura Cortázar cuando hablamos de esto. Es importante puntualizarlo eh, Sí, porque esta es un podcast de rol, que es literatura lúdica, pero, claro. pero nos saltamos los dados al toque. Y la probabilidad de que alguien pregunte, bueno, ¿y esto qué le aporta a mi afán de matar goblins imaginarios con daditos brillantes? Puede perderle un poco, ese es el sentido de esto.
Mira, aprovechando el tema, o sea, a eso quería ir, Ujú. ¿cierto? En el tema de Rayuela, igual, si es que hay cierta libertad como lector, ¿cierto? Y participante también de la narrativa, también hay cierto reglamento que se tiene que seguir. Y en el fondo, cuando tú juegas, incluso cuando eres niño, hay ciertas reglas y normas que se van siguiendo dentro del grupo. Y eso también se va aplicando al tema del rol. O sea, yo varias veces he discutido con jugadores, sobre todo nuevos jugadores, eh, que claro, que sienten que como que van a jugar, entonces como van a jugar pueden hacer lo que se les dé la regalada gana. Y no, cada juego tiene sus normas, cada juego tiene su lore, y tienes que jugar dentro de esa ese acuerdo de normas y de reglas, ¿cierto? Siempre en mesas hay reglas que se toman sagradamente y otras que se pueden ignorar, pero eso en el fondo es un tema de conversación, es algo súper democrático. Y si tú te das cuenta, eso pasa desde que somos muy niños, o sea, desde que jugamos juegos comunitarios, ¿cierto? Como grupo, también hay cosas así como, no, es que en mi casa no se juega así, aquí hay otras reglas y qué sé yo. Entonces, igual tiene que haber cierto acuerdo para seguir ciertas normas. Mira, algo súper básico. Cuando uno jugaba, voy a decirlo de varias formas por la gente de otros países que nos pueda escuchar. Las polquitas, a las bolitas, a todo, ¿cierto? A esto Amigas también se dice. Canicas, de sí. las canicas, ¿cierto? Decíamos si jugábamos a la verdad o a la mentira, que si la estábamos apostando o no. Cuando otros juegos que de repente implicaban un poquitito más de riesgo, como el zoo, que en otras partes de Chile le dicen lobito, en otras partes le dicen de otras formas, pero básicamente es un juego que alguien sale a pegar patadas hasta que se le acaba el aire mientras grita zoo, y cuando se le acaba todos los demás le pueden ir a pegar y tiene que volver a la base antes. También Momento de infancia. No, también habían muchos acuerdos ahí, como oye, el que patea en la pierna le toca, o cosas por el estilo. claro, Claro. hace poco estuve leyendo como un post que me dio mucha risa, que mostraba igual la diferencia generacional, ¿cachai? Porque era de un contacto mío que estaba conversando con un sobrino, creo, y que estaban hablando del palito patada. ¿Te acuerdas cuando como que ponía un palito y tenía que tirar piedras y qué sé yo? Y se llama palito patada por un motivo, ¿cachai? Porque el concepto de patada es la parte entretenida del juego. Eh, Básicamente es lo que te hace correr un y riesgo, el- te genera, es la claro, misma sensación de la película de terror. Tú sientes, ya, po, y tú sientes peligro. y estaban conversando de eso mi contacto con su sobrino, y el sobrino le dijo que ellos en vez de patadas se tenían que pagar 500 pesos. Ah, Y el tipo quedó así como, Camisas de plata los cabrones. como la diferencia en generacional. mi época 500 pesos tenían un billete, era un billete, Era un billete de 500 pesos. salía Don Pedro de Valdivia. ¿Cuántos kilos de paz podías comprar con eso? Uf, oye, pero sí, Uf, lo, ¿cuántas papas fritas? Uf, sí, Estaban a 100 pesos como, la bolsa. como cinco, sí, como 5. oh Dios mío, bueno, ya, pero suficiente de dar pena con nuestro olor a viejo, oye. Eh, Pasaba por vamos a lo que a lo que nos llama. Pero sí, el tema de la norma consensuada en el juego es importante. De hecho, es algo que diferencia fuertemente lo que son los juegos de los deportes, ¿ya? Más Sí, allá de la corporalidad y todo, y no se ponen totalmente de acuerdo en ningún lado de lo que es o no es un deporte, de los límites, ¿cierto? Todavía hay gente ahí como a favor y en contra del famoso tema de los esports, y todo eso, y todas esas leceras. Sí, dije leceras, lo siento. Eh, eh, el juego tú lo puedes moldear como quieres. El juego tú lo puedes modificar. Tú modificas el fútbol y ya no es fútbol. exacto. Estás jugando a la pelota, lo transformaste el deporte en un juego, porque la regla tiene que ser clara para que sea.
obviamente los juegos de rol no iban a ser la excepción, pues al final la regla de oro de cambio la regla que necesites para que te diviertas está, yo creo que casi desde el principio, o sea, por lo menos desde hace décadas. Y ahora con el tema Yo no creo que ningún manual que haya leído Core que no tenga esa regla en alguna parte. Exacto. Ahora, claro, yo comencé a jugar el 2002, entonces los manuales más antiguos quizás que. Claro, los manuales más antiguos probablemente no lo tenían, pero sobre todo porque en la década de los 80 sobre todo se dio harto el tema de estos juegos bien complejos con reglas para todo, tipo Rolemaster con grandes tablas. Y bueno, se dio harto eso, sobre todo en la parte en Estados Unidos, que era donde más estaba saliendo el tema después de Dungeons & Dragons. Los juegos eran así, pues eran complejos de reglas y todo, y tenías que seguir las reglas, y como al pie de la letra, porque si no, no. Y después se fueron ya el tema de las reglas más flexibles, una cuestión más de los 90. Claro, lo que pasa es que al tener este tema origen en los wargames y el wargame tener un espíritu tan deportivo, por mucho que el wargame es más competencia. No se le consideraba deporte, pero sí tiene ese espíritu cierto competitivo y que la regla tiene que estar clara. El divorciarlo costó un poco más, en especial con juegos como Dungeons and Dragons que no quieren soltar el wargame básicamente. O sea, todavía existe la discusión de si Dungeons and Dragons es o no es un juego de rol. La otra vez en un foro vi a alguien preguntando solo para ver el mundo arder y ahí fui uno más de los que andaba flameando cosas en todo caso. Sí, es cosa de preguntarle que a la cagada cualquier forma. Yo dije, ahora seré el caos y me puse a defender el juego que juré destruir, pero es que hay un tema, hay algo que se llama objetividad y te gusta o no te gusta un juego, la opción sí, al final, claro, el tema no es tanto si sigues o no las reglas como vienen en el manual. Yo encuentro que lo importante ahí es que todos los jugadores y el narrador sigan las mismas reglas y estén todos claros con cuáles son las reglas. Tiene que haber algo consensuado como grupo. Claro, por un tema de igual una sensación de justicia. Sí, tiene al final el riesgo para tu personaje ya tú puedes aceptar que tu personaje se muere por una tirada, pero tiene que ser por una tirada justa. No puede ser porque al narrador se le dio la gana matar a tu personaje. Y ojo ahí que el rol es más delicado incluso porque está el elemento de juego que hace que nos tengamos que poner de acuerdo para que todos nos divirtamos. Pero también está el factor performático que hace que todos nos expongamos al otro. Emocional, psicológicamente, etcétera. Entonces lo hace aún más delicado y el consenso se hace más importante. Sí. Yo creo que este nuevo hábito que se está formando de hacer un pacto social antes de comenzar una partida es una evolución natural e importante. ¿Ah? Esto lo hablamos en la lo mencionamos, sí. pero es importante, es importante y básicamente insisto, eso, que es la evolución natural que esto iba a lo que tenía que llegar básicamente. Y pasó en esta nueva era dorada del rol. Si hoy en día los juegos de rol se están masificando nuevamente. ¿Y para qué decir si con la pandemia igual? La gente que ya no puede salir de su casa, Discord. Sí, y por eso Discord se cae todos los viernes. Es un juego de rol, es un juego muy social y en una época en la que la gente necesita salir efectivamente. Pero antes de la pandemia ya se veía un crecimiento muy grande. Y empezaba a salir más en varios modos de comunicación en general. En serio. No, que ya estaba saliendo harto en series, películas, qué sé yo, de hecho, varias que fueron bien grandes. ¿Cómo se llama esta que salió de los niños que juegan Calabozos y Dragones? Stranger Things. No, pero es casi una mención, nomás en todo caso. Es un clickbait. Igual salió en el primer capítulo, nomás. Es un clickbait, sí. Pero el mono se llama Demogorgon hasta el final y sacaron productos de Stranger Things en Dungeons and Dragons. O sea,
fue un éxito Yo no igual. no se parecía nada al Demogorgon Seduce, que eran dragones, pero igual. ¿No? Y ojo que, a ver, la otra vez lo discutía con unos amigos, decían que no, esta nueva era dorada del rol se debe un poco por ejemplo, el efecto del Critical Role de Matthew Mercer y todo el asunto, que también. Pero aquí hay un tema súper importante, y es que el rol siempre tuvo una barrera de entrada, y es que te tenías que leer mínimo un libro entero antes de comenzar. Y que alguien que alguien que se haya leído el libro, que quiera narrar, que quiera no ser el que está jugando, sino que se dé ese trabajo tremendo. Pero ¿qué pasa ahora? Dungeons and Dragons se simplificó bastante, se hizo muy amigable para la gente. Comenzaron a jugar las personas famosas, y más encima hay plataformas oficiales que hacen que el sistema sea tan automático que tú no necesitas leerte el manual completo. Tienes que saber cómo funciona el combate y listo, nada más. Porque, disculpa, tú en D&D Beyond, si te compras los manuales a través de D&D Beyond, tú quieres buscar los draw, ni siquiera necesitas saber en qué libro están. Tú escribes draw, te aparecen todas las entradas de draw, te pillas la del draw y quieres hacer un ataque con el draw, le pinchas en el ataque y atacó. O sea, jamás necesitaste leer siquiera lo que era un draw. ¿Ya? Obviamente, para meterlo en historia necesitas saberlo, pero... Ataca un draw. ¿Y qué es un draw? Déjame revisar. Sí, claro, ¿cachai? Pero al final es eso. La automatización está haciendo que sea un juego más liviano, y se está abriendo a nuevos públicos. ¿Ah? Y nuevos públicos que eventualmente les van a gustar también los juegos más pesados. O sea, eso también hablábamos la otra vez con gente que le gusta el infame Anima. Yo soy uno de esos. Acá todo, la Nami no sé. A mí me gusta mucho Anima. Pero claro, hay mucha gente que lo odia y dice, no, que son muy mal sistemas, independiente de los gustos. Anima es para un cierto perfil de jugadores, ¿ya? Y ese perfil de jugadores va a aumentar el número, también gracias a la simplificación. No porque se simplifique Anima, que también, sino que el rol está más visible, y mucho... Está más accesible también. Si piensa que el solo hecho de poder comprar los manuales en línea ya simplifica un montón el tema de PDF. Eso es súper cierto. Sí. Igual está toda esta proliferación de juegos de uso corto, de uso breve, como Fiasco. Y es como, toma, ahí están las instrucciones, las puedes leer en, no sé, 1 hora máximo, y juega y pásalo bien. Bueno, y vieja escuela que lo lees en menos todavía. Sí, claro, exactamente. 8 páginas de manual, o sea, cortemos la pero sí, efectivamente, al final se está abriendo todo esto, y es interesante porque... mira, te voy a mostrar algo que tengo acá en mi librero. Este de aquí y este de por acá. Resulta que, bueno, esto ocurrió con los videojuegos. Ya en su momento los videojuegos eran de friki, de ñoño, ¿cierto? Y de repente se comenzó a masificar, se comenzó a aceptar, y eso también le está pasando al rol. Eso también es algo que está aportando al tema. Y salieron libros como este, ¿cierto? Y cómics como este. Adivinarán qué saga de Blizzard me gusta más. Y sabéis que a mí me tinca que vamos a volver a los manuales, a las novelas de juegos de rol. Sí. Yo me acuerdo de que cuando jugué, por ejemplo, Silent Hill, leí los libros después. Porque tenía una buena trama, entonces yo quería saber más. Y terminé leyendo. Y ese terror japonés siempre es hermoso. Claro, me acuerdo cuando era niña que lo leí, y ahora ya ni me acuerdo de qué se trataba, pero me acuerdo de haberlos leído. Y en el fondo eso va en esa necesidad de profundizar.
¿Cachai? Ahí ya estamos hablando de algo como completamente distinto, sino que estamos hablando de una técnica que usó la ahora infame J.K. Rowling, eh, que fue lo que hizo con Harry Potter. Básicamente hizo una entradita bien bonita para la gente, y les fue dejando un caminito de dulces hacia el abismo, que la gente lo siguió con muchas ganas. Y cayeron. O sea, yo conozco todo un grupo enorme de gente de mi generación que entró a leer libros por Harry Potter. Que partió Bueno, yo fui uno cuando era chico. O sea, Ya, ¿viste? Y eso va por entusiasmarte, ¿cierto? Con un aspecto súper específico de algo que te va a interesar. Y después dejarte la agencia a ti. Si tú quieres profundizar en esto, sigue participando. Y eso también tiene que ver con un lector participante. bueno, sí, En el fondo justamente. siempre existió. Y ahí es donde volvemos a Cortázar. O sea, no es necesario volver a Cortázar, o sea, ya especificamos Sí, que ya, Cortázar fue ya. el que partió y que lo hizo consciente, pero que ahora eso se está usando mucho, se está usando mucho el tema de el lector que participa, que completa la historia, Sí. y que incluso después, o sea, ahora, por ejemplo, con el tema de las redes sociales, los lectores tienen un poder y una agencia sobre las cosas que ven y sobre las cosas que les gustan que jamás habían tenido, bueno, salvo ciertas excepciones, que no habían tenido, porque hay excepciones, por ejemplo, como Sherlock. Cuando Arthur Conan Doyle, ¿cierto? Al final de su saga de Sherlock, mata a Sherlock Holmes, lo mató. Y los fans se enojaron tanto y le mandaron tantas amenazas que lo tuvieron que revivir. Tuvo que ser un Deus Ex Machina Sí, obligatorio. Sí, mira, Pero eso, o sea, eh, salvo ciertas excepciones, los Sherlock lectores Holmes no. fue un precursor al relleno todo. Pero En esta para tesis ya él, para él la historia ya estaba terminada, pero Sí, para los fans no. Mira, básicamente es lo mismo que le pasó a la serie ese de Sherlock en todo caso. Tú lees o sea, tú ves hasta la temporada 2. Eh, Mira, hermano, no hablemos de la serie de Sherlock porque ahí yo voy a estar hablando. no, pero básicamente es Y que, lo voy a. sí, mira, lo único que voy a decir es que es el paralelismo que le pasó lo mismo que a los libros y en el Sí, mismo sí, momento. O sea, sí, la sí, temporada sí. 3 se va a pique, es horrible. Y la cuarta tenía la esperanza que fuera mejor, ya me anticiparon que no, así que ya no me di la lata de verlo. Y me da lata porque era mi serie No, favorita. es que no lo hagas. Es que no lo hagas. Era mi serie favorita y bueno, pues, está muerta. continúa con eso. Sí, No, y ha pasado, ha pasado con tanta serie que, o sea, ha perdido completamente la agencia de su propia serie. O sea, bueno, el caso más heavy del último tiempo es Supernatural. O sea, esa cuestión fue No, de hecho, única. O eso sea, fue un tema brígido el de Supernatural. es heavy, ¿sabes? Que yo todavía sigo pensando en la serie, no Había por la gente serie, no por lo que cuenta la serie, sino por el fenómeno que produjo, ¿cachai? Y de cómo obligaron a los propios escritores. O sea, si tú ves la serie sin saber qué pasó, igual es cuático porque después la serie se trata de cómo la serie es sobre la serie y habla como del meta de la serie, ¿cachai? Y como que hay un escritor que está creando el mundo, y de cómo ellos tienen o dejan de tener agencia sobre lo que pueden y no pueden escribir en el mundo, ¿cachai? Entonces es súper heavy. se fueron full a la muerte del autor de Portón. Sí, sí. yo no voy a ser el que se oponga a los productos que son netamente mercantiles. De hecho, la mayoría de los juegos de rol lo son. Claro que sí. Y eso incluye el mundo de las artes, y digo artes porque en realidad cuando son tan mercantiles pasan a ser artesanía de alto nivel a mi gusto, pero no por eso menos valioso. ¿Ya? Eh, Ahora, el asunto aquí es que cuando
cuando un producto es demasiado llevado por el mercado, el producto se rompe. ¿Cachai? Y eso es lo que le pasa a estas series que se alargan mucho. Es lo que le pasó a Sherlock Holmes, es lo que le pasó a Naruto, los que tuvimos el infortunio de verlo en su momento. Bueno, aquí tengo yo sé que esos personajes son tus niños pequeños, pero yo soy de los que sí se aburrió antes de que terminara. No, yo lo leí hasta el final y de hecho lo leo todavía. No, no, es más, porque aparentemente me gusta sufrir. Yo lo dejé leer en un buen capítulo, pero es que ya me habían roto. Entonces de repente simplemente me di cuenta es que yo, a mí me da risa porque yo hablo y como que defiendo caleta Naruto. Y me dicen, pero Naruto es basura. Y yo digo, sí. Es verdad. No me van a detener. Sí, es verdad. Mira, no lo voy a negar. Hay un streamer español que sigo y él odia los libros en físico. A él le gustan digitales. Y no le gustan los regalos. Porque dice, si yo quiero algo me lo compro. Pero si tú me regalas algo que yo no quiero, ¿dónde lo meto? Yo tengo una casa chica, ¿qué onda? Pero él se compra los manuales de Dungeons and Dragons en Roll20, en D&D Beyond y el físico. ¿Ya? Y anticipándose a la pregunta, lo que él respondió fue: bueno, Links, pero entonces, ¿por qué te compras esto 3 veces? No deberías comprarte eso 3 veces. Y él dijo: oblígame, perro. Y fin, y se acabó el tema. O sea, básicamente dijo, bueno, ¿cachai? Sí, algo no necesita ser de calidad para gustar, ya, pero también que algo guste tampoco significa que tenga calidad, también por el contrario, ¿cierto? Y básicamente es eso, cuando mercantilizas mucho un producto, pierde lo que lo hizo atractivo en un principio. Es lo que me ocurre a mí con todas estas cosas de superhéroes. Me pasa que no los puedo seguir con seriedad, porque nada es valioso ahí. O sea, Batman Reed, que fue un tremendo momento en el tiempo más o menos más moderno del cómic, que ya han pasado como 10 años, pero bueno, más de 10 años de esto, pero igual, yo lo leía y decía, wow, mira, tremendo drama, pero va a revivir. No van a dejar a Batman morir. ¿Qué me importa lo que está ocurriendo acá? Podría saltármelo y no va a importar. Y ahí es donde uno le pierde cariño, le pierde cierto se pierde la esencia de lo que se trató de hacer en un principio. Y bueno, está el caso de Capitán América Nazi. Pero es que ahí eso ya fue un insulto, sí, a toda regla. Sí, pero mira, yo no lo he leído, así que no sé. Pero por ejemplo, en una de esas estoy haciendo un mal paralelismo, dime tú, porque yo en mis tiempos de amante de los superhéroes era DC Lover, no Marvel. Pero por ejemplo, cuando nos ponen al Hijo Rojo, ¿cierto? Al Superman comunista, yo encuentro que ese sí es un gran cómic. ¿Cachai? Muy bueno, muy bueno. Porque muy bueno, es ridículamente bueno. Y es bueno porque es autoconclusivo, es redondo, ¿cachai? Es redondo. Me pasa, por ejemplo, que cuando leo La Broma Asesina, yo digo, wow, tremendo cómic. ¿Cuándo ocurrió? Mira, ¿sabéis qué? Ahora mismo no me acuerdo y tampoco me importa mucho. Porque antes, lo que venga antes o después de La Broma Asesina, probablemente tenga un montón de basura, ¿cachai? Alrededor, porque lo que estaban tratando de hacer era vender revistas, nada, y venderle revistas a gente sumamente influenciable, que eran niños, que bueno, broma asesina, niños, pero bueno, era lo que sí, no es un comentario de niños. Así era igual. Entonces eso es lo que de repente puede haber algunos mercados. Yo creo que aquí hay un tema súper importante que tocaste con el tema de la mercantilización. Ya, porque en el fondo
eso nunca ha sido ajeno a la forma en la que evoluciona el arte, o incluso a la forma en la que escriben algunos autores. Solo para darte un dato de mi área, por ejemplo, se da mucho que, por ejemplo, si a un escritor le pagan por palabras, que eso solía pasar, si a un escritor le pagan por palabras, tiende a desarrollar un estilo de escritura en donde sobredescribe cosas, porque necesita ganar plata. Si hay un autor al que le pagan por línea, tiende a usar más diálogo, porque puede decir no en un diálogo y listo, y es una línea, y gana un poco más. Entonces, en el fondo, el tema mercantil no es necesariamente un elemento que detiene el avance del arte, ¿ya? En ningún caso. Lo que yo sí creo es que cuando el arte se pone en servicio mercantil exclusivamente, es cuando tenemos un problema. Por ejemplo, pasó en el caso, el mismo tema de El Hijo Rojo, ¿cierto? Ahí tenemos un buen cómic. ¿Por qué? Porque es una buena narrativa, porque tenían algo que decir, ¿ya? Independiente de si después iban a seguir avanzando con eso o no, ¿cachai? En el caso, por ejemplo, de que un personaje se muere, para mí, al menos en un cómic o una historia, en un videojuego, no es tan importante, sino que te cuenten cómo, y si revive, cómo revive, que sea interesante. Porque en el fondo, la gracia está en la narración, no en exactamente el cómo, o sea, está en el cómo, pero no en el hecho. Entonces, ¿por qué no funcionó en Capitán América? Porque no había nada que contar sobre eso. Nada, absolutamente nada. Era shock value. Era solo eso. Querían vender un cómic que al final tuviera algo, que la gente dijera, ¡ay! ¿Qué va a pasar en el siguiente capítulo? Nada. Nada va a pasar. Bueno, mucho tiempo las portadas de los cómics fueron súper poco honestas y siempre tenían algo que nada que ver a lo que era puro clickbait, era impresionante. Y es como, ¿sabes qué es lo que hacen ahora con las aplicaciones de celular? Que te muestran un juego que se juega de una forma y después lo descarga y se juega de otra y es algo nada que ver. Como, ¿por qué no hacer el juego así como en la publicidad? Mejor, si necesitas cambiármelo para vendérmelo a este. Si tienes que quiero consumir, ¿qué te pasa? Sí. Ahora, ¿sabes qué? Volviendo, hablemos un poco de caricatura. Porque estamos en una nueva era dorada también de los cartoons. Y hay algunas series que lo han sabido hacer muy bien. Muchas han muerto en la temporada entre 5 y 7, siempre. Entre las 5 y las 7 las series mueren. Mansión Foster para Amigos Imaginarios, un montón de esos cartoons buenos mueren ahí, pum. Pero por ejemplo, Gravity Falls, 2 temporadas, fin. Y termina. Y la historia calza, pero cuadradita, ¿ya? Y acá es donde quiero mencionar un tipo que para mí es un genio, porque el loco ha revolucionado la industria 2 veces ya, que es Pendleton Ward, el de Adventure Time, ¿ya? Primero llegó con Adventure Time y dijo, tomó la temática de los juegos de rol, ¿ya? Hizo esta rayadura que se le ocurrió, que fue el inicio de esta era dorada de los dibujos animados. O sea, los dibujos animados actuales le deben mucho a Hora de Aventura, ¿ya? Pero él en un momento dijo, ¿sabes qué? Descubrió que le estaba ganando el mercado y dijo, me retiro, porque no me siento capaz de seguirlo haciendo bien. Y se lo pasó a otras manos capaces. Y aquí es donde entra la segunda etapa, y esta es la parte que hay gente que conoce poco. Él dijo que se iba a retirar del mundo de la animación con proyectos propios hasta que pasara un periodo de autoconocimiento. Él es filosóficamente budista y le gusta la meditación, es como de esa ola, es un neo hippie. Entonces, ¿qué pasa? Dijo, me retiro, y se puso a escuchar un podcast. Se puso a escuchar un podcast de un comediante, que no recuerdo el nombre, nunca me lo aprendí en realidad. En ese podcast el comediante no hacía comedia,
él hablaba de él, hablaba de cómo, de depresión, de cómo sobre la depresión y muchas cosas más. Eh, y este gallo dijo, pasó mucho tiempo escuchándolo y de repente dijo, ¿sabes qué? Ya es hora de hacer algo nuevo. ¿Y qué hizo? Midnight Gospel, que es el primer cartoon en juntar el formato podcast con dibujos animados. Eh, es una serie que te hace llorar, es cortita, es muy rara, y todos los audios son, no todos, pero gran parte de los audios son conversaciones del podcast que él escuchaba. ¿Ya? Es más, de repente al personaje le dicen el nombre del entrevistador, digamos, y él, ¿quién es él? No me acuerdo el nombre ya, Juan. Oye, Juan, ¿quién es Juan? Bueno, no importa, sigamos. Y la conversación seguía. Y es rarísimo. Y este loco volvió a revolucionar el tema de los videojuegos. De una forma un poco más under, no pegó tanto como Hora de Aventura, pero... O sea, yo encuentro que Midnight Gospel vale la pena solo por el último capítulo. O sea, toda la serie es buena, pero si a mí me hubiesen mostrado solo el último capítulo, hubiese sido suficiente para mí, para saber que era una serie buena, porque a mí el último capítulo me Sí, bueno, destruyó. eso, sí, definitivamente. Ahora tú ves cualquier capítulo y te das cuenta que la serie es buena en todo caso. Pero Sí, sí, pero si me hubiese mostrado ese solamente, es o que sea, es el más brígido. Pero el asunto es que eso es saber cerrar las cosas. ¿Ya? Eso es saber cerrar las cosas. Y es saber no Claro. separar el producto del autor. Porque el autor puede vender su producto, pero en el momento en que el autor abandona el producto y el producto es del mercado, el producto pierde autenticidad ¿cómo se llama? Se democratiza tanto que es un constructo extraño, que se siente y que- artificial. mira, igual quiero discutir esa parte, porque yo creo que no va tanto en la democratización de una narración, porque yo encuentro que la narración va para allá. ¿Ya? Yo creo que la gente poco a poco se está dando cuenta que no existe la narración de una sola persona. La narración siempre ha sido una narración comunitaria. Si no fuese así, la intertextualidad no existiría. ¿Cachai? El arte no podría avanzar. Siempre las narraciones tienen que estar en constante intercambio entre ellas, porque si no, no pueden avanzar. ¿Ya? Pero yo creo que hay bueno, hay una palabra que se sobreutiliza mucho que es venderse. ¿Cierto? Es que este grupo se vendió, es que esta serie se vendió. Y en el fondo, lamentablemente es algo que la gente usa cuando un autor está haciendo algo que ya no le gusta, ¿cierto? Y es una pena, porque en el fondo es una muy buena diferencia el entender que tú vendas un producto, en el fondo para sobrevivir, para poder comer, qué sé yo, y la otra es generar todo un producto solo en torno a ese concepto. Mm. ¿Me entiendes? Lo que Entonces, pasa ahí, lo que pasa sí, ahí mm, es que muchas veces los autores de un producto no son los dueños de ese producto. claro, Tú, como autor, generador de contenido, ya sea de libros, o de series, o de videojuegos, o lo que sea, tú claro, no necesariamente llegas a una empresa que va a distribuir o te ayudarte a hacer tu producto finalmente, y dices, oye, quiero vender esto, ya, bueno, véndelo, y nosotros te ayudamos. En general es, oye, te compro tu idea sí. y te dejo hacerla, pero como yo soy el dueño, entonces necesito que pongas esto, esto y esto. Sí, y siempre había gente Entonces, que... Perdón. y ahí las ideas, ya claro, ya estamos hablando más de intertextualidad o en el fondo, claro, apoyarte en otros autores o lo que sea para generar tu producto. Eh, las decisiones que llegan ahí para influenciar tu narrativa no vienen de otros autores o generadores de contenido, vienen de una cuestión que es puramente eh, marketing.
De hecho, no vienen de otras personas que sean autores de nada, vienen de marketing, O que sea, vienen con, oye, necesito que pongas esto porque esto vende. Y yo necesito vender esto. sí, ahora, es que igual hay otro tema ahí, Ricardo, es que eso ha pasado siempre también. ¿Cachai? Esto no Pero, es algo, porque la gente lo atribuye siempre como al sistema capitalista, pero, o sea, esto es algo que se ve No, desde el siglo de oro. O sea, tú lees un texto del siglo de oro y el texto viene con toda una introducción del tipo hablándole al rey que le mandó a escribir esa cuestión sí, por supuesto. y por qué la está escribiendo. no hay de antes de eso igual, pues sí, del Renacimiento yo también. Si los O sea, mecenas que claro, o pagaban sea, por arte no pagaban por cualquier arte, pagaban no, por arte que ellos querían hacer. o sea, los mecenas no existen de la nada. Sí, bueno, de hecho, Oye, y la gente, oye, los retratos, si piensa que cómo era la gente. El retrato de una persona es una persona que pagó para hacer su retrato. ¿Tú crees que ese retrato es de verdad? O sea, como de verdad esa persona está bien. algo que decía mucho Antonio García Villagrán es que esto que generan los memes hoy en día, que transmiten ideas, ¿cierto? Antes lo hacía el arte. La, la gente con poder para influir en algo en realidad, cuando Da Vinci estaba pintando algo, viajaba para ver cómo lo estaba pintando. ¿Cachai? Cuando pintaba un fresco, viajaban a verlo y entonces transmitía ideas y por eso los pintores eran tan pagados por la iglesia, porque permitían meter un mito en la cabeza de la gente de manera muy visual, muy clara y sin tener que explicarles nada, digamos, está ahí, oh mira, es Jesús, cae del cielo, los ángeles, Jesús blanco, sí, luz. Jesús europeo. Bueno, ahí hay otro tema, y es que el arte cristiano siempre se ha adaptado a la cultura en la que está. Sí. No, sí, es una broma. No, pero Eh, sí, no, en todo caso, bueno, Pero no va a estar por ahí. ahora ojo, que, y ahí es otra cosa interesante, esto de que de la mercantilización por supuesto que no es algo nuevo, y siempre han habido también los que se han opuesto a eso. para allá quería ir, para allá precisamente quería Y ir. voy a dar un ejemplo no tan antiguo, pero suficientemente antiguo para que harta gente no haya nacido en esa época de los que nos están oyendo. Image Comic, no sé hoy en día, pero originalmente era la I no es por Image realmente, la I es Image, pero sí de independiente, porque eran cómics independientes, de autores independientes, y si tú lees uno de los primeros números de Spawn, que fue uno de los cómics que a mí me marcó cuando chico, si tú lees uno de los primeros cómics de Spawn, hay un capítulo completo que es toda una mamonería del autor a su creación. Él le habla directamente a Spawn en un momento que hace un Deus Ex Machina para que no muera, y él le habla a Spawn y le dice que él lo quiere y que es su producto y que él no lo va a soltar, ¿cachai? Tengo la impresión de que después Spawn igual se vendió, pero eso y se ve en un momento una reja de la que salen muchos brazos tratando de escapar, y son el brazo del Joker, de Spider-Man, etcétera, porque todos esos se vendieron a la claro, y básicamente fue una manifestación antiventa de ideas, básicamente, ¿cachai? Como básicamente lo que el loco estaba manifestando es que las ideas no se tienen que desligar nunca del autor, Claro. definitiva. Pero si tú te das cuenta también, todos los grandes avances a lo largo de la literatura y el arte han sido también los mismos artistas peleando contra el mercado. Y eso ha sido así desde siempre. O sea, tú ves las pinturas de Goya y son su propuesta de pintura es una crítica. Goya es muy buen pintor por eso. Y una vez que tú entiendes en el fondo por qué hacía las pinturas que hacía, le da todo un toque maravilloso. O sea,
Cervantes hizo famoso el Quijote riéndose de la literatura que estaba de moda en ese tiempo, que era la literatura caballeresca. Sí, él hizo una parodia. Está Oscar Wilde riéndose de la literatura, ¿cierto?, de la ilustración y de las grandes mentes, haciendo narración romántica. Y Munchkin riéndose de Dungeons and Dragons. Yeah. Y así, o sea, exactamente, o sea, en el fondo estás todo el rato Bueno, yo les contaba también que, ¿se acuerdan que yo les contaba que con el tema del boom, ¿cierto? Que se hizo famoso mucho esta literatura latinoamericana, que era muy folclórica, y que básicamente después a los autores de los 80 no los dejaban publicar, en los 90 tampoco, porque o tenía que ser algo así como La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, que seguía paso a paso las reglas de 100 años de soledad en términos de escribir literatura latinoamericana, al punto de que habían autores que no los dejaban publicar porque esto no tiene suficiente tierra, esto no es suficiente campo, esto no tiene suficiente incesto como para hacer literatura latinoamericana, así que no puede publicar. Le falta pobreza. Claro, a esto le falta pobreza e incesto y gente viviendo mal, sí, y siendo pobre y mala y enferma. Es como lo que le pasa a Chiloé, es como, oye, disculpa, Chiloé va a perder todo el atractivo turístico si le ponemos un hospital. Claro, a eso, ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, y aparecen autores como Fuguet, ¿cachai? Y Gómez, que lanzan como esta tendencia latinoamericana que partió creo como en el 94, que curiosamente se llama Mac Hondo, así como McDonald's, se llama Mac Hondo, haciendo referencia obvio a Macondo, que es la mítica ciudad de 100 años de soledad, y lanzaron el libro, porque es un libro de cuentos, lanzaron el libro de cuentos Mac Hondo en un McDonald's. ¿Cachai? Era una cuestión tan alejada del concepto latinoamericano, ¿cachai? No en un campo, no en una granja, no, en un McDonald's, en una ciudad, algo súper así como urbano y plástico, y tan poco lo que Europa consideraba latinoamericano, que revivió la literatura latinoamericana. Bueno, de hecho, detalle, ahora que he hablado mucho con europeos en el último tiempo, le tienen mucho miedo a Latinoamérica. Tienen una visión, tienen una como lo que ven ellos, lo que cachan por internet y las noticias, ellos de verdad creen que poner un pie acá es entrar, es como que tú pones un pie en el aeropuerto y estás en Ciudad de Dios en Brasil, ¿cachai? Como en la favela más brígida. Ellos juran que los van a raptar los narcotraficantes, así como... Yo he convencido a europeos de que en Chile la gente anda a caballo y andar en auto está prohibido. ¿Y no puedo convencer de eso? Bueno, significa que su concepción de... es como cuando la gente llega a África y dice, oh, ellos son zapatos. Y ojo que he invitado a varios acá y muy pocos me han dicho, oye, en cuanto tenga plata voy, así como... No, los locos siempre me dicen, no, yo prefiero viajar a un lugar en el que esté más seguro, es como hermanos, de verdad, esto no es una cumbre. Que no me desarna apenas dice. No, le tienen miedo a los delincuentes y a los grupos terroristas. Y es como, hermanos, sus grupos terroristas son más brígidos que los nuestros. Infinitamente, de hecho. Sí. Entonces, eso, pues. A mí una vez me preguntaron por cómo era la jungla en Chile. ¿Viste? Diminuta. Casi inexistente. Escasa. Casi inexistente. Tenemos un depredador grande. Uno. ¿Qué es? El puma. ¿El puma? El puma. El puma y fin. Sí, o sea, la araña de rincón es más peligrosa. Pero no es grande. No, pues, pero por eso digo, o sea, la araña de rincón es más peligrosa porque es más común. Pues. Sí. O sea, mira, a mí me va a ofender mucho si cualquiera de ellos me dice, mira, sabes que fui a Australia. ¿Por qué? Porque si fuiste a Australia.
y le tenéis No miedo te a puede matar Latinoamérica, literalmente cualquier cosa. significa que tu criterio Ay, está loco. controlado. Pero bueno, En el agua hay como 10 weas que te quieren matar en el agua. bueno, Llueven arañas. eh, Llueven arañas. O sea. eso pasó en Brasil en todo caso, así que un ¿Ah, punto sí? menos para nosotros, sí. Oh. Bueno, estamos en la hora, no vamos a hacer otro capítulo larga duración de corrido, así que bueno, esto fue el Rincón Munchkin nivel 25. Queremos agradecer, como siempre, a nuestros amigos de Por3 que siempre nos han brindado ayuda dentro de todo esto. Algo que olvidé mencionar la vez anterior por la poca práctica en realidad, pasé mucho tiempo sin hacer esto. Este hermoso layout en el que estamos los tres lo hizo un miembro de Barco de Papel que se le puede encontrar como Monoxcorp, diseñador gráfico e ilustrador. Hace unos cómics muy buenos, es dibujante de cómic y de hecho ha trabajado mucho un cómic adulto, Sexo, Miedo, Amor, NFS es No Safe for Work, muy bueno y explorando esa temática. Y la música que han escuchado es el disco Winter is Rocking del autor nacional, cierto, de BGM Pokerus Project, ya que hoy en día ya no es un autor, es una banda. Esta bolera es de la banda, miren, aquí le hago la publicidad que no le hice la vez pasada. Hizo un tremendo concierto online y me llegó por correo mi polerita. Así que eso sería, síganos en nuestras redes sociales y bueno, que tengan buen rol. Nos vemos. Nos vemos.